Es la noticia del día: acto de conciliación entre el expresidente cántabro Miguel Revilla y Juan Carlos I por esa demanda que, bueno, pues ya ha salpicado a Leticia y a Felipe. Hemos visto a este hombre, bueno, aquí aparecía todavía muy fuerte, pero en el juzgado ya le hemos visto con los ojos vidriosos, llorando, efectivamente, pues porque no es una situación agradable para nadie. Pues bueno, paso a leer un poco la noticia y vamos a entender un poco lo que afecta en esto a Leticia y a Felipe. Ya hablamos en su momento, pero por aquí hay una cosa nueva. Y es que no olvidemos que Juan Carlos I vive a miles de kilómetros de España, completamente solo. Ha rogado a su hijo Felipe VI traerle de vuelta, pero él está harto un poco de arrastrarse. Ha querido tomarse la justicia por su mano y ha emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla. A él lo ha denunciado por vulnerar su honor en su último libro, y también a Corina Larsen por las amenazas del político. Además, se amenaza con publicar sus memorias este verano para que nadie se olvide de él ni de su figura histórica clave en la transición. Casa Real se desvinculó totalmente de las acciones legales del ex monarca, no sabía absolutamente nada, les pilló de improviso, y Miguel Ángel Revilla está bastante dolido con la denuncia. Se está vendiendo un poco como que era su amigo. Yo creo que no eran tan amigos, que tenían una relación de presidente autonómico, jefe de Estado. Esa es la verdad. Lo que pasa es que Revilla es tan campechano que cuenta las cosas como si estuviera hablando un poco con la vecina de enfrente, que eso también hay que decirlo. En ese acto de conciliación no se ha llegado a ningún acuerdo. Juan Carlos no quería llegar a ningún acuerdo, ha querido agotar la situación hasta el final, ahogarlo. Se encuentra ahora mismo en San Censo con su amigo Pedro Campos. Y bueno, pues el emérito ha enviado a sus abogados. A Revilla se le está criticando por acudir. Yo creo que, sinceramente, tengo la sensación de que Revilla tampoco se ha visto en una de estas. Y él, que no le hace ascos tampoco a las cámaras, pues ha salido aquí en su posición lógica, porque es que yo en este tema tengo que decir que entiendo a las dos partes. Entiendo que si una persona siente que han vulnerado su honor, emprenda acciones legales, pero entiendo también que lo que ha dicho Revilla también lo piensa mucha gente en España. El acto, en cualquier caso, ha tenido lugar en el complejo judicial de Salesas de Santander. Revilla no se ha retractado en sus palabras, como pedía Juan Carlos I. Él ha seguido todo el rato lo mismo. Y bueno, pues ya se da por hecho de que van a ir a juicio. Él ha dicho, dice: claro que voy a mantener lo que he dicho, yo no me callo ante las injusticias que veo y me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que es lo que piensan la mayoría de los españoles. A su salida del juzgado, Revilla ha señalado que cree en la justicia, que su abogado se encargará de preparar el juicio y que lo que demandan es que Revilla reconozca que ha mentido tanto en temas de corrupción como en dinero que tiene fuera, delitos fiscales, pero el abogado ha tenido una intervención larga. Ha dicho que Revilla no ha mentido, sino que ha bebido de las fuentes donde está publicada esa información. Juan Carlos I retiraría la demanda con una sola condición, y aquí es donde aparecen Felipe y Leticia. Pues quiere que su hijo le pida perdón, que él no va a parar, que estos escándalos mediáticos no van a parar en cuanto a demandas, y que él se va a poner en el disparadero si tiene que ahogar la imagen de la Casa Real. Él ya es un rey emérito, no tiene ninguna función y vive fuera de España. Él está esperando que el rey, que Felipe, se canse de la situación y cumpla con sus deseos de volver a nuestro país, pero Felipe no ha movido un dedo. Dicen que entre las exigencias también habría algo que tendría que ver con Leticia. Aquí las especulaciones son muchas respecto a esto. Ya no sé si Jaime del Burgo, ya no sé si tema de divorcio, separación, pero lo que se ha visto un poco es que al final este hombre es un daño colateral para hacer daño a la corona, a su propio hijo, y algo que pues a lo mejor hace años jamás se hubiera atrevido a hacer. Las cosas ahora mismo son como son. Hay un rey que se llama Felipe VI,
Y es él quien tiene la última palabra. Y yo entiendo que, claro, es que fijaos la situación. O sea, él se pone a poner demandas, supuestamente instigado, sí, por su biógrafa, una persona a la que acaba de conocer, a la que incluso se le ha relacionado sentimentalmente, que tiene buena relación con su hija, la infanta Elena. De nuevo, cuando hace un año salieron, bueno, hace un año no, menos de un año, salieron el tema de los audios de Bárbara Rey, etcétera. Bueno, pues en fin, o sea, una serie de escándalos que solo competían, que solo tenían que ver con Juan Carlos I. Pero eso se llevó por delante a la reina Sofía, que tuvo que aparecer en un acto bastante seria, con una cara de humillación, que la mujer no tiene culpa de nada en todo esto, la verdad. Y bueno, pues presionando de una manera que a mí me parece un poquito bárbara. Ahora la ha emprendido con Revilla. Yo lo entiendo. Él tiene sus problemas por cuestiones de honor y demás. Pero es que la sensación generalizada es que ha ido como un poco al rival más débil. Yo entiendo que demandé a Corina, pero a un Miguel Ángel Revilla, ¿por qué? Cuando ha habido otra gente que ha dicho mayores burradas. Y los hemos visto en recepción de Casa Real. Buscad por aquí vídeos, de cuando ha habido recepciones en Casa Real que hemos dicho, uy, ¿qué hace este aquí? Si sacó los audios de Bárbara Rey y demás. Pues yo hay cosas que no entiendo. No entiendo de las dos partes. A mí Revilla, bueno, sí creo que es un poquito demagogo, un poquito populista, pero al hombre no se le ve mala persona. Y es un hombre mayor, igual que Juan Carlos. Y ha empezado ahora con estas historias de demandas que nadie, absolutamente nadie, entiende. Todos los periodistas en este sentido, o casi todos, pero una gran mayoría, lo han criticado bastante. Entonces, si su objetivo es que Felipe, su hijo, haga lo que él quiera, pues me parece que en este sentido Felipe lo está haciendo bien. Yo soy el rey, yo decido en qué meterme y qué no. Esto es cosa tuya, apáñatelas como pueda. Yo creo que hasta si... Pero no se va a hacer. No se va a hacer por lealtad, porque yo ya digo que esa relación de amistad no era tanto. Pero sí existe una lealtad institucional. Y yo eso sí me lo creo por parte de Revilla, que no va a poner en ningún tipo de compromiso a Felipe VI o a Leticia. No digo de interferir en la justicia, sino de, pues eso, que cedan a los designios del emérito. Así está la situación. Yo personalmente, aunque a todos nos parezca muy... Yo entiendo que sería un auténtico escándalo que Revilla fuera condenado por eso, sinceramente. Por lo de Corina, ahí hay otras cosas un poquito más turbias y yo ahí ya no me atrevo a hablar. Pero con el tema de Juan Carlos, de Revilla me refiero, pues yo creo que, ya lo han dicho algunos periodistas, tiene las de perder. Y no olvidemos que aunque no sea un multimillonario, era simplemente un expresidente de comunidad autónoma, Revilla, Miguel Ángel Revilla, iba a decir Juan Carlos Revilla. Miguel Ángel Revilla, bueno, pues tiene amigos ciertamente poderosos. Esto también ha salido en algún digital, que por ejemplo la semana que viene va a ir a hablar al Hormiguero. Pablo Motos sabemos que nada en lingotes de oro. Entonces creo que en el caso de que perdiese, él iba a estar más que cubierto. Lo que pasa es que yo entiendo la humillación y bueno, lo que representa directamente no poder ejercer la libertad de expresión. Vamos a ver un poco qué pasa. Si es verdad que como en todos los temas pues hay aristas, pero yo creo que va a terminar bien para Revilla, que Juan Carlos I está en plan kamikaze, que no tiene nada que perder, y que finalmente los mayores perjudicados de todo esto va a ser la corona, la Casa Real y por supuesto Felipe y Leticia, y si no, al tiempo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta. Tenéis más vídeos en el canal secundario y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.